El capítulo segundo trata de los fondos, bases y preparaciones básicas confeccionadas con carnes, aves y caza. Los fondos de cocina elaborados con carnes son una de las elaboraciones más importantes que se estudian en la cocina, ya que forman parte de una gran cantidad de preparaciones y elaboraciones culinarias. Los principales fondos de cocina se clasifican en blancos u oscuros, dependiendo del proceso empleado en su preparación. Durante la elaboración de los fondos de carne, hay que tener en cuenta una serie de factores para que el resultado sea el óptimo. Los fondos se encuentran comercializados de forma industrial, aunque debido a su importancia es relevante conocer tanto su composición como su elaboración. En el presente capítulo, junto con los fondos elaborados con carnes, se verán los sistemas de trabazón o enlace principales empleados para las carnes o las elaboraciones con carne, así como algunas de las salsas, mantequilla y sopas, cuya elaboración es imposible realizar sin un buen fondo de carne. Fondos de cocina, su definición, clasificación y la importancia de los fondos en la cocina. Definición: se definen los fondos de cocina como las preparaciones culinarias, de consistencia más o menos líquida, obtenidas por la cocción lenta y prolongada de dos tipos de ingredientes. Estos ingredientes son aquellos que van a dar nombre al fondo y sabor al fondo de carnes, pescados, mariscos, aves, etc. Aquellos que aromatizan los fondos compuestos, generalmente por una mirepoix de verduras, cebolla, puerro, apio, zanahoria, un bouquet garni, especias a ser posible frescas, atadas por un poco de puerro o bramante. Los fondos de cocina son elaboraciones culinarias a base de restos y huesos de carnes junto con verduras de condimentación. En cuanto a la clasificación general y principal divide los fondos en básicos y complementarios. Vayamos con los fondos básicos de cocina. Son aquellos fondos que serán utilizados posteriormente en preparaciones culinarias. Aquellos que no consumen por sí solos, sino que forman parte de otras elaboraciones, generalmente para resaltar y potenciar el sabor de esta preparación. Es decir, caldos que se hacen como base para una preparación posterior. Dentro de los fondos básicos se encuentran los fondos blancos y fondos oscuros, que se diferencian en la forma de elaboración. Asimismo, existen diferentes grados de consistencia de los fondos, como la consistencia líquida, fondo obtenido por reducción, más o menos a la mitad del líquido inicial, al que añaden elementos de ligazón, ejemplos: caldo de ave, fumet de pescados, etc. Consistencia semilíquida, denominado también semiglaciado, se puede obtener por reducción de líquido o añadiendo al fondo. De cocina, un elemento de ligazón para que adquiera una consistencia más densa. Ejemplos: jugo ligado, velouté de pescados, etc. Consistencia glacé, obtenido únicamente por la reducción continuada del fondo, aproximadamente una décima parte de su volumen. Para comprobar su consistencia, se introduce una cuchara en el glacé y esta debe quedar napada. Recuerda la consistencia y color de un caramelo. Vayamos ahora con los principales fondos básicos. Los principales fondos básicos son: dentro del grupo de los fondos destacan los desglasados, que son el resultado que se obtiene al extraer de las placas o recipientes donde se han cocinado las carnes o aves los jugos que se han quedado caramelizados. Para ello, se diluye con la ayuda de un alcohol, vino, brandy, etc., los jugos del recipiente, ligándolo posteriormente con mantequilla, almidón o cualquier elemento de ligazón. Con esto se potenciará el sabor del elemento principal del plato. Se pueden utilizar como salsa del plato. Vayamos con los fondos complementarios. Son aquellas elaboraciones culinarias de uso más restringido, cuyo objetivo es el de facilitar, homogeneizar o aderezar una preparación culinaria. Se pueden clasificar en gelatinas, farsas y rellenos, caldos, aparejos y duxeis. Principales fondos básicos: composición y elaboración de los fondos elaborados con carnes, aves y caza. Factores a tener en cuenta en su elaboración: utilización. La principal diferencia entre los fondos blancos y los oscuros está en su elaboración. El siguiente cuadro muestra las semejanzas y diferencias que existen entre el fondo blanco y el fondo oscuro.
La elaboración de los fondos de cocina es lenta y laboriosa. Por ello, hay que tener en cuenta una serie de factores o consideraciones. Estos factores son vigilar que la cocción sea lenta y prolongada, ya que al cocer a fuego lento se obtienen los mismos resultados que si se cuece a fuego vivo, pero con la diferencia de que los caldos o fondos quedarán menos turbios. Se trata de extraer el máximo de sustancias de los ingredientes que forman el fondo, espumar y desgrasar constantemente, evitando la aparición de grasas no deseadas en el fondo, quedando los fondos limpios de toda clase de impurezas. Añadir los elementos de guarnición después de espumar el caldo en cocción, ya que si no quedarían todas las impurezas pegadas a las verduras y elementos aromáticos, debido a que las proteínas que poseen se coagulan. Una vez obtenidos los caldos, hay que filtrarlos bien por un chino o una estameña, para evitar toda clase de impureza. Enfriar de forma rápida para aumentar su conservación, si es posible con una célula o abatidor de temperatura. Los fondos de cocina generalmente no se sazonan, ya que van a ser parte en la elaboración de otras preparaciones culinarias. Consejo importante, se debe tener cuidado a la hora de elaborar un fondo y prestar atención a desarrollar una cocción lenta y prolongada, espumar y desgrasar, filtrar bien los caldos, enfriar bien los caldos, enfriar rápido y no sazonar. Hay preparaciones que no se pueden llevar a cabo sin la presencia de un fondo con base de carne o ave. Hay que destacar que los fondos son la base de un gran número de salsas, como son las salsas derivadas del jugo ligado o salsa española, los cuales se elaboran a partir de un fondo oscuro de ternera o buey. Otras de las elaboraciones en las que se utilizan fondos a base de carnes son las cremas y sopas. Por regla general, cuando se elaboran cremas de verduras o de aves, se mojan con un caldo o jugo para potenciar el sabor. Por ejemplo, una crema de ave estará mucho más sabrosa si entre sus ingredientes se incluye un fondo oscuro de pollo en vez de agua. Una vez fondeadas las verduras blancas de la crema, se mojan las mismas con el fondo de pollo en vez de agua, potenciando así el sabor ave de la crema. De igual forma, a la hora de hacer cualquier tipo de carne estofado o braseada, si se moja con un fondo elaborado con los huesos o restos de la carne a estofar, el resultado final tendrá un sabor mucho más marcado y característico a carne que si se moja con agua y vino exclusivamente.